De sesión solemne, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema hasta por 1 minuto, a efecto de que los diputados y diputadas emitan su existencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito al diputado secretario Límbano Domínguez Román haga del conocimiento de la Asamblea del orden del día de la presente sesión. Con su venia, diputado presidente. El orden del día de la presente sesión solemne es el siguiente. Acto en el cual se develará el nombre del escritor Heraclio Cepeda Ramos, inscrito con letras doradas en el muro de honor del recinto que ocupa el Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Honorable Asamblea, esta presidencia se permite nombrar a los diputados Carlos Arturo Penagos Vargas, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Zoila Rivera Díaz, María Eugenia Pérez Fernández, Elizabeth Escobedo Morales, Fabiola Richie Distel y el diputado William Osvaldo Gallegos, con el objeto de que se constituyan en comisión protocolaria para recibir a la entrada de este recinto legislativo al ciudadano gobernador Manuel Velasco Cuello, quien vendrá acompañado del licenciado Rutilio Escandón Cadenas, magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial. Solicito en estos momentos a la comisión nombrada tenga a bien realizar su cometido. Invito a los demás compañeros diputadas y diputados, al público asistente, permanezcan en sus lugares, mientras tanto se declara un receso.
ponerse de pie, al público presente. En este momento hace su arribo el ciudadano gobernador Manuel Velasco Cuello, acompañado del magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas del Poder Judicial del Estado. Continuando de pie, procederemos a entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano. Él se va a prestar y el Solicito a los titulares del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y nuestros invitados tomar su asiento. Esta 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado agradece la distinguida presencia del ciudadano licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador constitucional del Estado de Chiapas,
Asimismo, la presencia del licenciado Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Agradecemos la distinguida presencia de la escritora Elba Macías Grajales, del doctor Rafael Cepeda Ramos, del ingeniero Manuel Cepeda Ramos. Asimismo, agradecemos la presencia de escritores, poetas, cronistas y académicos, la distinguida presencia de los senadores de la República, el senador Zoé Robledo, al senador Luis Armando Melgar, al senador Roberto Albores, y la presencia también de los diputados federales Eduardo Centeno, Luis Ignacio Avendaño. Integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, organismos autónomos del Estado, universidades públicas y privadas, funcionarios federales, estatales y municipales. Asimismo, la distinguida presencia del general de división, Germán Jiménez, quien viene acompañando también en este día tan importante para Chiapas. Honorable Asamblea, la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en sesión celebrada el día 19 de noviembre del presente año, aprobó inscribir con letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo el nombre del escritor Heraclio Cepeda Ramos, en reconocimiento a la gran labor literaria, académica y profesional de excelencia que desempeñó en toda su trayectoria de vida. Solicito a la diputada Judith Torres Vera dé a conocer la semblanza del escritor chiapaneco Heraclio Cepeda Ramos. Honorable Asamblea, ciudadano licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, ciudadano magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Con su permiso, diputado presidente, siempre he pensado que ser profundamente local es el único camino que te lleva realmente a la universalidad. Únicamente se puede ser universal si se es profundamente nacional. Si tus raíces están bien asentadas en tu tierra, los frutos pueden estar en cualquier lugar del planeta. Heraclio Cepeda Ramos. Heraclio Cepeda Ramos fue uno de esos hombres extraños que llegan a la tierra muy de vez en cuando, casi nunca. De esos hombres cuya piel es la libertad, que tienen la rara costumbre de ser lo mismo una biblioteca de libros que una de palabras. Laco, como le llamaban sus amigos y lectores, fue un escritor muy querido, un hombre cálido, afable y feliz, pero sobre todo un gran contador de cuentos, que sabía que una historia debe de repetirse y depurarse en la boca antes de merecer el papel. Nació en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 24 de marzo de 1937, en el seno de una familia con tradición literaria. Desde muy pequeño mostró facilidad de palabra y de comunicación, era dimensión intelectual. No le impidió seguir siendo el niño ingenioso que a los 10 años dirigió el periódico Alma Infantil. Realizó sus estudios de educación básica en la ciudad de Tapachula, Chiapas, y también en Tuxtla Gutiérrez, su ciudad natal. Continuó con sus estudios en la Universidad Militar Latinoamericana, en la Ciudad de México, donde formó un círculo de estudios marxistas con Jaime Labastida,
Jaime Augusto Shelley y Neus Castro, para después estudiar la carrera de antropología en la Universidad Veracruzana, donde se unió a grupos políticos de izquierda, lo que se reflejó en algunas de sus obras literarias. En 1963 se enamoró de la escritora Elba Macías Grajales y los dos huyen hasta China en lo que Heraclio llamó el rapto más largo de la historia. Producto de ese gran amor nació su única hija, María Esperanza Cepeda Macías. Alternó la libertad con la docencia en México, Cuba, la Unión Soviética, China y Estados Unidos. Sus ideales lo llevaron a ser militante del Partido Obrero Campesino, para luego adherirse al Partido Comunista Mexicano, donde fue miembro del Comité Central de la Comisión Política. Su participación en diversos medios de comunicación merece mención especial, ya que participó como comentarista de radio y televisión, fue corresponsal de prensa en Moscú, fungió además como director de Radio UNAM y como director del Festival Internacional de Cultura del Caribe. Fue una figura emblemática que reconoció la lucha zapatista y luchó por la causa indígena. Su palabra abogó por mejorar sus condiciones de vida, siempre comprometido y fiel a sus ideales. Fue miembro de la Comisión Especial Autónoma creada a raíz del conflicto del Ejército Zapatista en Chiapas y de la Comisión Nacional de Intermediación. Posteriormente, asumió el cargo de secretario general de Gobierno de nuestro Estado, donde trabajó incansablemente a favor de los derechos de las comunidades indígenas. Al separarse de su cargo en el gobierno de Chiapas, fue designado también embajador de México ante la UNESCO. Sin embargo, la vida del chiapaneco, quien formó parte de la Academia Mexicana de la Lengua, siempre estuvo marcada por la literatura, por las historias que pronto surgieron de su pluma y que le permitieron conocer distintos países, encontrarse con lectores y tener amigos entrañables con los que compartía el gusto por las letras. Don Laco viajó por el mundo. Él hizo el camino de Marco Polo, donde tuvo el privilegio de oír el canto de las arenas antes de entrar al desierto de Gobi, o sus viajes a la taiga siberiana o al Polo Norte, en una época en la que el mundo parecía ser mucho más grande que hoy. Llegó hasta la muralla china y caminó por la inmensa Unión Soviética, pero por más lejana que fuera su localización, su corazón siempre estaba en Chiapas. Su terruño, así refería él. Conocía la compleja historia de su estado como pocos. De ahí surgió la tetralogía que tomó a la lluvia, al fuego, a la tierra y al viento como ejes. Dentro de su amplia trayectoria de vida, don Laco Cepeda fue un reconocido escritor, novelista, dramaturgo y también cuentista, quien a través de sus relatos narró historias que acontecen a lo largo de más de 100 años de vida del pueblo de Chiapas. Creó un personaje llamado Ezequiel Urbina, Alter, ego que hace de narrador de conflictos, tales como la Guerra de la Reforma y la guerra contra los franceses. Desde su servicio en el ejército, al que ingresa por vengar la muerte de su padre, el estilo resultante es una combinación de una narrativa que describe hechos históricos sumados a la investigación. Algunos lo clasificaron de escritor indigenista, tipificación que él rechazó, aduciendo que él escribía sobre los indígenas porque eran las personas que mejor conocía. Si hubiera conocido cosmonautas, hubiera escrito sobre cosmonautas. Don Heraclio Cepeda fue un escritor de tiempo completo, dotado también de una voz perfecta, ubicable, que enriquecía la poesía chiapaneca, que a la postre lo llevaría a alcanzar la universalidad
dentro de sus principales obras literarias sobresalen Benzulul, en el cual refleja sus raíces, pues en sus personajes describe la vida de la población indígena chiapaneca. Posteriormente escribió una de las principales obras literarias, una extraordinaria tetralogía de novelas ligada a cada uno de los 4 elementos de la naturaleza. Las grandes lluvias en el 2006, Tocar fuego en el 2007, Sobre esta tierra en el 2012 y Viento del siglo en el 2013. Además escribió Asalto nocturno en 1974, Andando el tiempo en 1982, El tiempo y el agua en 1960, los poemarios colectivos La espiga motinada en 1960, Ocupación de la palabra en 1965. También escribió libros para niños, Un tango para hilvanado en 1987, Ratón que vuela en 1999 y Horas de vuelo. En vida, don Heraclio Cepeda fue reconocido con diversas condecoraciones y premios, entre los que destacan el Premio Nacional de Cuento por Asalto Nocturno, el Premio Javier Villaurrutia por Andando el tiempo, el Premio Chiapas de Arte en 1983. Asimismo, fue condecorado con la medalla conmemorativa del Instituto Nacional Indigenista, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística. Y recientemente fue galardonado por la máxima presea que otorga el Senado de la República, la medalla Belisario Domínguez, como un justo reconocimiento por su sobresaliente contribución a la literatura mexicana, a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y al desarrollo social de nuestro país. Después de su trascendental y fructífera vida, con profundo dolor acontece su muerte en Tuxtla Gutiérrez el pasado 17 de septiembre. En reconocimiento a su legado, es objeto de homenajes póstumos, entre los que destaca el homenaje de cuerpo presente en este poder legislativo ante la presencia de los 3 poderes del Estado y acompañados de familiares y amigos del prolífico chiapaneco. El homenaje póstumo Vivir de la Palabra, que se le ofreció al narrador oral en el Palacio de Bellas Artes, encabezado por la esposa del poeta, la también escritora Elba Macías, y el gobernador del Estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello, quien expresó que hablar de Heraclio Cepeda es hablar de un chiapaneco universal, a quien hace poco más de 2 meses se le dijo adiós en la tierra que lo vio nacer. Además, comentó que los chiapanecos siempre estaremos orgullosos y agradecidos, porque puso en el centro de su obra su profundo amor a Chiapas, su pasión por su historia y sus costumbres. Compañeras y compañeros legisladores, el mundo de don Heraclio Cepeda estuvo lleno de vivencias y sentimientos que nos muestran que fue uno de los escritores de narrativa más importantes de Chiapas contemporáneo y uno de los más importantes de México y la lengua española, por lo que resulta un privilegio para este Congreso del Estado inscribir su nombre con letras doradas en el muro de honor del recinto que ocupa este poder legislativo. Muchas gracias. Honorable Asamblea, solicito respetuosamente al señor gobernador Manuel Velasco Cuello, al presidente del tribunal, sean tan amables para poder develar el nombre de don Heraclio Cepeda. Y doña Elba, que nos haga favor de acompañar, y sus familiares, por favor.
Honorable Asamblea, se le concede el uso de la palabra al maestro Plácido Morales Vázquez. Señor licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Señor diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Honorable Congreso. Señor magistrado Rutilio Escandón Cadena, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Señoras y señores legisladores federales, señores presidentes municipales, señoras y señores premios Chiapas, señoras y señores legisladores que integran la 66ª legislatura del Congreso del Estado. Poeta Elba Macías, Premio Chiapas 1993. Chiapas es un universo compuesto de muchos pequeños universos. Su agreste geografía lo hizo una aglomeración de comunidades y pueblos que todavía no se difunden entre sí. Y es que en siglos este mundo, excepcionalmente diverso, no pudo hacerse uniforme. A ese mundo que desde entonces ya era diferente por la composición de sus pueblos originales, llegaron para fundar una peregrinación y una cruzada. Desde Sevilla marcharon los misioneros encabezados por Fray Bartolomé de las Casas y Tomás de Casillas. Desembarcaron en Campeche y por los pantanos y las montañas del norte dejaron las huellas de sus báculos y de sus pies desnudos para predicar la fe católica y fundar la diócesis de San Cristóbal. Desde el Golfo y por las montañas de Quechula avanzaron los conquistadores que más allá del gran río habrían de fundar los Chiapas, el de los indios y el de los españoles. Tras el conquistador que con la espada plantó la cruz, llegaron otros recios peninsulares a descampar las montañas y fincar ciudades, pueblos y tierras laurentias. Con todos ellos llegó la religión, el habla castellana y la sangre española, que a lo largo de 3 siglos habría de hacer el mestizaje nunca acabado. Urgido por las plantaciones y las sementeras de las haciendas, llegó a poblar los valles centrales, la frailesca y la costa, la población trasplantada de África. Pero ni los rigores de la encomienda ni la fuerza del bautismo hicieron el mestizaje absoluto. Muchos pueblos indios remontaron montañas, se asentaron tras cañadas y acantilados para preservar su sangre y sus costumbres, sus dioses y su libertad. Así el mestizaje pasó por esos tiempos hasta el siglo XIX, en cuyos albores emergió la nacionalidad mexicana y Chiapas definió ser parte de ella. Pero el siglo XIX fue el siglo de las luces y de las sombras. Se hizo la luz con la Reforma y alumbró el destino liberal de Chiapas, don Ángel Albino Corzo. En el tránsito del siglo XIX al XX, el porfiriato tendió con las vías férreas la conexión de Chiapas con el Golfo y el centro. Y con el gobernador Rabasa llegaron otras migraciones
italianos, alemanes y norteamericanos colonizaron las montañas del norte, el Soconusco y la Sierra Madre para cultivar el café. Por las vías férreas se iban nuestros productos. Por ellas llegó a Chiapas la revolución constitucionalista que desató las interminables pugnas de facciones que tanta discordia sembró en Chiapas. Este fue el proceso que nos lleva hasta el Chiapas de hoy, un mundo de muchos pequeños mundos, aglomerados entre sí, todavía no unidos para sí. Este proceso, todas estas pequeñas partes de individuos y comunidades fueron recreadas por Heraclio Cepeda, en el cuento y en la novela, pero la quintesencia del escritor es el cuento. Es como el haikus para el poeta, es la filigrana del orfebre que en una minúscula joya engasta una piedra preciosa. Laco hizo en el cuento todos los retratos del Chiapas de los pequeños mundos. Laco siempre habló de su primer encuentro con Alfonso Reyes, quien le aconsejó encadenarse a una silla si pretendía escribir novela. El sabio regiomontano dijo que la filosofía se ocupa del ser, la historia del suceder. La literatura es un acontecer imaginario, pero realista. En la literatura, para que lo sea, deben concurrir dos elementos, la forma y la ficción, o sea, la estética y la inventiva. Laco escuchó el hablar castilla matizado del imán de las lenguas originales. Los dialectos onomatopéyicos con que impregnaron los negros el hablar regional y con ellos refinó un estilo. Sus personajes y sus escenarios, pepenados de narraciones o de hechos vistos o ciertos, personajes imaginarios, pero a la vez reales. Este Chiapas intentamos aprenderlo en las novelas de Traven, en El dolor de los colonizadores de la selva, en Rosario Castellanos, que nos ubica en la reflexión ante el dolor causado por las atajadoras o el sórdido mundo de la explotación indígena en las fincas cafetaleras, o en el aferrarse del criollo a la tierra, que ya la reforma agraria destinaba a los pueblos indios. Laco en el cuento primero y en la novela después nos enseñó Chiapas. Pepenó no por los caminos el chulel extraviado, remarcó las pisadas en el polvo, en el lodo de los caminantes y develó la cortina de los muchos pequeños mundos chiapanecos. Benzulul, el tenejapaneco que no se encontraba a sí mismo por no tener nombre propio. Patrocinio Tipá, el zoque atrapado en la superstición del rayo en seco que presagió la viruela negra, o el abandono ante la inminencia de la muerte en el frailescano del no se asombre usted, mi sargento. O la azarosa aventura del chiapaneco Manuel Arrainzar, acreditado como embajador del emperador Maximiliano en las cortes de Rusia, quien al inaugurarse el telégrafo en San Petersburgo recibió un fatídico telegrama en el que le informaban que su emperador había sido fusilado en Querétaro. Para todos y para todo tuvo Laco. Seguramente en su vida en Pekín o en Moscú o en La Habana, su portentosa imaginación recreó siempre la vida de ayer y hoy en Chiapas. En sus novelas sobre los 4 elementos presocráticos, el agua, el viento, el aire y el fuego, resume la discordia política chiapaneca que acarreó la Revolución Mexicana y que desmembró comunidades, rompió amistades,
desterró personas, grupos y familia, como la de él mismo. Los bandos en conflicto que alimentaron reyertas pueblerinas entre banderías sin ton ni son, es narrada por su obra novelada. Con fina ironía habla de generales o coroneles sin mando de tropas, uniformes, banderas y grupos sin organización militar. Hoy el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, y la poeta Elba Macías, su esposa, develan el nombre de Heraclio Cepeda Ramos, inscrito en esta galería de los que dieron y se dieron a Chiapas. En este mural queda laco con los nombres de Jaime Sabines y Rosario Castellanos. Junto al de ellos falta el del novelista Emilio Rabasa. Esta galería está incompleta. Debe ser un muro de la reconciliación de Chiapas con su pasado. Si está el republicano Ángel Albino Corzo, también debía estar el imperialista Manuel Larraínzar, quien defendió el derecho de Chiapas a definir soberanamente su pertenencia a México. Si está Fray Matías de Córdoba o el obispo Samuel Ruiz, falta el primer obispo de Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas, quien en la polémica indiana de Sevilla afirmó en pleno medioevo español que uno es todo el género humano. Aquí en este muro se queda el nombre de Heraclio Cepeda Ramos. Entre nosotros su sonrisa y su palabra, para la posteridad su obra. Laco murió hace 2 meses y, parafraseando a Juan Bañuelos, murió enfermo de Chiapas, y de esa enfermedad seguramente él quiso morir. Solicito a los titulares del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, a la Honorable Asamblea, al público presente, ponernos de pie para entonar nuestro himno a Chiapas. Chiapas le da una oliva de paz inmortal, y marchando con paso final a la gloria camine. Compatriotas que Chiapas le dan una oliva de paz inmortal, y marchando con paso final a la gloria camine triunfal. A la gloria camine triunfal. Se señale la angustia, las penas, los momentos de triste sufrir, que retornen las horas serenas, que prometen feliz porvenir, que se olvide la dulce venganza, que termine por siempre el rencor, y una sea nuestra hermosa esperanza, y uno solo también nuestro amor. Compatriotas
Solicito a los titulares del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y nuestros invitados ocupen su asiento. Esta presidencia agradece la distinguida presencia del gobernador del Estado, Manuel Velasco, la del magistrado presidente del Tribunal de Justicia, licenciado Rutilio Escandón Cadenas, así como de los distinguidos invitados que nos acompañan. Solicito a la Comisión Protocolaria, previamente designada, acompañar a los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial del Estado a la salida de este recinto legislativo. Solicitamos a los senadores de la República si pueden pasar aquí a este muro donde develamos el nombre de don Heraclio Cepeda.
Asamblea. Esta presidencia agradece a todo el público presente en esta sesión extraordinaria donde se le rinde un homenaje a don Heraclio Cepeda, por lo que les agradecemos su presencia y su estancia. Se levanta la presente sesión.